Estimados alumnos, aquí continuamos con la última parte de la unidad 2. Es transformadas de Fourier. ¿Qué es una transformada? En esta materia después vamos a ver otras, vamos a ver la de Laplace, la transformada Z, pero esta es la primera que estamos mencionando. Podemos pensar que si tenemos una función f de t, donde la variable t es una variable continua, generalmente representa tiempo, que sea seccionalmente continua la función y de módulo integrable en todo el eje real, esto significa que la integral de menos infinito a infinito del módulo de la función debe ser convergente. Lo que se puede hacer es convertir a esta función en otra, ahí es donde está la transformada o transformación que hace Fourier, en una función f de variable omega. Generalmente tratamos de mantener el mismo nombre, ¿no? Si mi función original es f minúscula de t, la transformada es f mayúscula de omega. Si la mía se llamara g de t, la transformada va a ser g mayúscula de omega. ¿Y cómo se calcula entonces esta nueva función? Se calcula de esta manera, haciendo esta integral de menos infinito a infinito de la función f de t que nos dieron por este factor exponencial e a la menos j omega t diferencial t. Observen que como uno acá está integrando en diferencial t, la variable t desaparece y como acá está omega, todo esto nos va a resultar en una función justamente de la nueva variable omega, que no es casualidad que se le ponga este nombre, sino porque va a representar la frecuencia. Por supuesto que va a haber también un camino de vuelta. Así como la transformada directa pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, existe la antitransformada o transformada inversa de Fourier que nos va a volver hacia atrás. En esta materia no nos vamos a dedicar a estudiar mucho esta transformada, solamente algunos pocos ejercicios. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una transformada similar, que es la de Laplace, en la próxima unidad. Esa sí la vamos a estudiar en detalle. Bueno, hagamos un primer ejemplo. Nos dan esta función que vale 1 si el módulo de t es menor que a, donde a es un número positivo, y 0 si el módulo de t es mayor que a. Hacemos la gráfica. Entre menos a y a entonces vale 1 y luego en las otras partes vale 0. ¿Cumple el requisito? Los dos requisitos, mejor dicho. Bueno, por un lado es seccionalmente continua, fíjense que solo tiene dos discontinuidades y de longitud 1. Y además la integral desde menos infinito a infinito de toda esta función, ¿qué es? Es el área de este rectángulo y es finita. Por lo tanto, también podemos decir que es de módulo integrable la función, con lo cual sí se puede transformar por Fourier. Comencemos a calcular. La definición está aquí. La f de omega que tenemos que encontrar es la integral de menos infinito a infinito de la función, pero fíjense que acá, como hay partes nulas, ¿de dónde a dónde tenemos que integrar? Solamente de menos a a. Y ahí en esa parte vale 1 la función, que es lo que acá pusimos, ¿sí? De menos a la función 1, por esto que es parte de la definición de la transformada. Resolvamos esta integral. Es e a la menos j omega t sobre menos j omega entre menos a y a. Si yo saco el denominador, ¿no?, común, porque ahí no está t, y luego la parte de arriba la reemplazamos en a y en menos a, con lo cual al reemplazar en menos a se compensa el menos. Esto que tenemos aquí es la función f de omega, pero tal vez la podemos escribir de una manera más cómoda, haciendo lo siguiente. Si yo pongo un 2 arriba y un 2 abajo no pasa nada, no cambio. Esto que tengo acá, con menos j y con el 2, ¿cómo se puede escribir? ¿Quién recuerda a qué era igual esta expresión? El menos de j podríamos pasarlo arriba y distribuir a las exponenciales. O sea que va a quedar la exponencial positiva menos la negativa sobre 2j. Exactamente, es la expresión de un seno, del seno de omega a. Entonces aquí podemos decir que abajo solo nos quedó omega, ¿no? Y arriba el 2. 2 por seno de omega a sobre omega. Ojo que omega, como está ahí abajo, tiene que ser distinto de 0, ¿sí? En realidad ya desde este paso tendríamos que haberla excluido.
Entonces aquí tenemos lo que vale la función f de omega para todo omega distinto de 0. ¿Cuánto valdrá en 0? Si yo quiero saber cuánto vale en 0, ¿qué es f de 0? Es hacer toda esta misma cuenta, pero con omega valiendo 0, o sea que siempre va a ser la integral de la función, ¿sí? Con lo cual, en este caso, ¿por qué ya puse 2a directamente? Porque la integral de la función de menos infinito a infinito es el área de este rectángulo, ¿sí? Cuya base mide 2a por altura 1, 2a. Entonces vamos a pasar en limpio. ¿Cómo nos está quedando esta f de omega, que es la transformada de Fourier de la función que nos habían dado? Si omega es distinto de 0, valía esta expresión, y si omega es 0, vale 2a. ¿Será continua en 0? Sabemos que el valor en 0 es 2a, pero si yo tomara el límite de esta expresión con omega tendiendo a 0, fíjense que si agrego acá una a y arriba otra, seno de omega a sobre omega tiende a 1, efectivamente nos queda 2a. Es continua en omega 0. Y la gráfica aproximadamente es así. Este valor entonces es 2a y tiene esta forma donde hay una campana central y luego campanas menores alternadas, positivas y negativas. ¿Esto qué es entonces? Es la transformada de Fourier de la función que nos dieron y también es el espectro continuo de frecuencia. A diferencia de lo que pasaba en una serie de Fourier de una función periódica, cuyo espectro era discreto, cuando dibujábamos el módulo de los C sub n en función de n, teníamos puntitos, acá tenemos una gráfica continua. Vemos un ejemplo más, que es un ejercicio que hay en la guía. Hallar la transformada de Fourier de esta función, porque tal vez, habiendo visto el primer ejemplo, algunos creen que solo tienen que ser funciones donde la parte no nula sea finita. Pero en este caso, si hacemos la gráfica de esta función, dice que es nula en los negativos y después es e a la menos t, ¿ven? Acá, de 0 a infinito, toma valores. Sin embargo, existe la integral esta y es convergente, con lo cual sí se puede desarrollar, calcular la transformada de Fourier. Hagámoslo. Acá tenemos la función, entonces, ¿cómo se calculaba la transformada? Aquí recuerdo la fórmula. En este caso, la parte negativa no hace falta, así que la integración la vamos a hacer de 0 a infinito. Y nuestra función, ¿no? f de t, en este caso es e a la menos t. ¿Podemos juntar estos dos factores que tienen la misma base? Sí. Y además, en el exponente, además de sumarlos, sacamos menos t, factor común, ¿sí? De 1 más j omega. Ahora entonces, integramos poniendo la primitiva, que ahí está, y hay que evaluarla. Tal vez a alguien esto le choca un poco, ¿no? Porque en análisis por ahí eran más estrictos de que tenían que poner límite, ¿no? De una variable teniendo infinito. Acá lo podemos hacer así, una cuestión de notación más práctica, pero hacemos el límite en realidad. Ya vamos a ver en otra unidad, cuando hablemos de función transferencia y sistemas estables, que el infinito vamos a poder usarlo como un número más. Así que no se hagan problema por eso. Mientras lo hagan bien, se puede anotar de esta manera. Entonces lo hacemos justamente, ¿ven? Primero reemplazamos t por infinito, nos va a quedar e a la menos infinito y le restamos lo que vale lo de arriba en 0, ¿no? Y todo está sobre este denominador. ¿Qué pasa con e a la menos infinito? ¿A qué tiende e a la menos infinito? Tiende a 0. Y e a la 0, 1. Nos quedaría entonces de esta manera. Arriba menos 1, que se va a poder cancelar el menos con el de abajo, con lo cual podemos decir que la f de omega que estábamos buscando, y acá no hubo distinción si omega es 0 o no, porque no hubo problema, el denominador no se anula, nos quedó así para todos los valores de omega. 1 sobre 1 más j omega. En este caso, a diferencia del anterior, la anterior nos había quedado una función real, y por eso pudimos graficarla completa, pero esta es una función compleja. Acá la tenemos nuevamente, ¿sí? Esta es una función entonces compleja. ¿Cómo hacemos para graficarla? Lo que vamos a graficar es su módulo, al igual que los C sub n. ¿Por qué en el primer caso nos quedó una función f de omega real? Porque la función que vimos en el ejemplo 1 era una función par.
Era lo mismo que pasaba con los Cn cuando trabajábamos con funciones pares, quedaban todos reales. Esta no es, por eso vamos a graficar el módulo. ¿Qué significa hacer el módulo de esta función? Bueno, como es un cociente, podemos distribuir módulo de 1, que es 1, dividido el módulo de abajo. Y el módulo de lo de abajo, al ser un complejo en forma binómica, es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de ambas partes. Esta entonces es la función que vamos a graficar, que pueden comprobar ustedes después en un graficador o como quieran, que tiene una forma como esta, ¿sí? En 0 vale 1, ¿no? Y ahí después se hace asintótica a los ejes. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Acá tenemos la función en el dominio de la frecuencia y antes, la original que nos dieron, era la función en el dominio del tiempo. Eso es básicamente lo que hace el análisis de Fourier. Y para terminar, les digo que si bien hay otras que no las vamos a ver ahora, acá tenemos una tabla para... Si tenemos variable continua, acá cuando dice continua se refiere a la variable, ¿eh? Variable continua y periódica, podíamos hacer la transformación a través de serie de Fourier y obteníamos los C sub n, ¿no? Que era un espectro discreto y no periódico. En este caso, cuando tenemos una función de variable continua, pero que no es periódica, como las que vimos en este video, lo que podíamos hacer era la transformada de Fourier. ¿Y qué obteníamos? ¿Cómo era el espectro de frecuencia? Era continuo, era la f de omega, y no periódico. Y luego tenemos similares cuando tenemos variable discreta, pero estas dos ahora, acá para que esté la tabla completa, pero nosotros vamos a ver señales de variable discreta en la última unidad de esta primera parte. Y en vez de usar la transformada de Fourier, vamos a usar la transformada Z. Con lo cual, aquí damos por terminada la parte teórica de la transformada de Fourier y también de la unidad 2. Terminen de hacer los ejercicios. Nos vemos en el próximo video.